Bueno, quería hacer un vídeo acerca de manera global qué hacemos en esta asignatura. Sé que me incorporo en diciembre y que para muchos alumnos esto es un poco novedoso. Y quería un poco explicar qué hemos hecho hasta ahora en la asignatura y qué haremos hasta el final de curso si la salud nos acompaña a todos. Bueno, he hecho un pequeño mapa conceptual o una línea cronológica con Xmind y quería explicarosla un poco para saber de ahora en adelante qué vamos a hacer. Entonces, la asignatura se concibe como en 5 grandes bloques que estarían representados por cada periodo. El primer periodo es el periodo heleno, el segundo periodo es el periodo romano y la Edad Media. El tercer periodo sería el periodo moderno y el cuarto y el quinto periodo ya harían referencia a los siglos XIX y XX. Veréis que por un lado aparecen unos autores que son los puntos más importantes de esos periodos y veréis que el orden no es el más adecuado o el más didáctico, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparece que los filósofos en la parte de encima, aquí en la parte de abajo, aquí en la parte de encima, aquí en la parte de abajo. La aplicación, vale, no me lo dejaba hacer de otra manera. Entonces, quería centrarme en un inicio en qué habéis hecho con Cristina por ahora. Entonces, con Cristina habéis trabajado tanto presocráticos como Platón, tanto la epistemología de Aristóteles. Esto pertenece, digamos, al siglo IV antes de Cristo, 5. Platón pertenecería al 5, Aristóteles al 4. Y me dijo Cristina que habéis trabajado también en los presocráticos. Y cuando nos ponemos a centrar en la filosofía de Platón, ¿vale? Pues lo que habéis trabajado es, de alguna manera, lo que él explica en sus diálogos y lo que él explica mediante alegorías o cuentos. El mito de la caverna, el mito del carro alado, especialmente esos dos. Vale, luego también tiene, ¿vale?, una alegoría ontológica donde habla del mundo de las ideas, el mundo sensible. Vale. Política, ética, epistemología y ontología. Esos son los problemas filosóficos que trabajarán los griegos con el propósito de saber qué es el ser humano. En este segundo periodo, ¿vale?, la problemática filosófica más relevante será, ¿vale?, si Dios existe. Y iría desde el periodo final del Imperio Romano, ¿vale?, siglo IV después de Cristo, hasta el siglo XV, XVI después de Cristo. Vale, aquí he anotado también a los estoicos y a los neoplatónicos y hablo de otro periodo histórico, ¿vale? Siglo IV antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Y nosotros, cuando trabajamos a Agustín, que es el siguiente autor que vamos a trabajar, Agustín de Hipona, nos centraremos especialmente en el siglo V antes de Cristo. Pero es muy relevante entender qué pasó tanto en Grecia como en Roma, ¿vale?, antes, para poder entender, ¿vale?, el pensamiento filosófico de Agustín. Su gran tarea será, ¿vale?, justificar la existencia de Dios. Entonces sus problemas filosóficos vuelven a ser epistemológicos, ontológicos y el problema de la existencia del mal en el mundo o teodicea. Y la filosofía de aquí en adelante, del siglo V hasta el siglo XVI, estará al servicio de la teología, es decir, al servicio de la ciencia que estudia a Dios. Vale. Tras ello pasamos a un periodo moderno. El periodo moderno, ¿vale?, abarca del siglo XVI, ¿vale?, al XVIII. Hay otro periodo, ¿vale?, que es XVI, XV, al que le llamamos Renacimiento. No hay grandes nombres en el mundo de la filosofía, pero sí es un periodo histórico muy interesante.
No me voy a detener en él porque no nos aporta ningún valor en esta asignatura, y si alguien tuviese interés, pues que me lo haga saber y le pasaré lecturas o tips o lo que sea para que lo trabaje por su cuenta. Vale, aquí en el periodo moderno nace la ciencia moderna, ¿vale? Y los grandes pensadores de esa ciencia moderna o precursores eran Descartes, Francis Bacon, Isaac Newton, Kepler, Galileo, hay muchos. Y todas estas personas de alguna manera trasladan el problema filosófico de la existencia de Dios a intentar entender el mundo quitando a Dios de la ecuación. Es decir, quien debe de conocer el mundo es el ser humano. Y la herramienta que debe de emplear para ello es la ciencia. Por eso la problemática filosófica relevante en este periodo histórico será la justificación filosófica de la ciencia moderna. Y el autor que trabajaremos será Kant. Y el aporte que hace Kant a la filosofía son sus 3 críticas. Vale. En el siglo XIX volvemos a tener 2 autores que deberemos de trabajar, tanto Nietzsche como Marx, a los que se les llama los filósofos de la sospecha. Porque de alguna manera terminan con la visión de que el ser humano es lo suficientemente racional y autónomo como para poder conocer la realidad. Entonces, estos 3 pensadores negarán la racionalidad del ser humano. Dirán que el ser humano no es objetivo y que por lo tanto no es capaz de conocer la realidad. El aporte de Marx será decir que tú no puedes ser objetivo porque tu realidad económica te determina como sujeto. Es decir, si naces proletario verás el mundo de una manera, si naces burgués de otra. Vale. A grandes rasgos explicado. El aporte de Nietzsche será hacer ver que el ser humano no es objetivo porque su código moral, ¿vale? O sea, su capacidad o el código que ha generado para discernir el qué está bien de qué está mal ya le hace no ser neutral. Y el último autor que no se trabaja, ¿vale?, pero yo sigo considerando que es muy importante para poder entender este siglo XIX, es Sigmund Freud. Sigmund Freud hará ver que el ser humano, ¿vale?, tiene un inconsciente que hace que no pueda ser ni objetivo ni totalmente racional. Y llegamos al siglo XX. Históricamente, en el siglo XX, la problemática filosófica que se había trabajado en los centros educativos y, digamos, la visión hegemónica, ¿vale?, que había dentro de la comunidad es que la filosofía se dividía en 2. Es decir, como ya no podemos conocer, ¿vale?, la realidad por nosotros mismos porque no somos objetivos, lo que hacemos es meter en la fórmula una nueva herramienta. Es el ser humano conoce a la realidad mediante el lenguaje. El lenguaje es la herramienta que emplearíamos para poder llegar a entender el mundo de manera objetiva. Y dentro de este paradigma nacen 2 maneras muy diferentes de entender la filosofía. Por un lado estaría la filosofía analítica y por otro lado la filosofía continental. No os preocupéis si no entendéis esta parte del vídeo, porque no va a ser relevante respecto a los autores que nos toca trabajar este año, que la administración ha decidido cambiarlos. Son tanto Simone de Beauvoir como Hannah Arendt, 2 mujeres. Una muy centrada, ¿vale?, al ser judía y haber vivido el Holocausto y haber sido de alguna manera expulsada de la Alemania nazi, con todo lo que ello conllevó para ella, reflexionando acerca de qué es el Estado y qué hace con sus ciudadanos. Y luego tendríamos a Simone de Beauvoir, una filósofa existencialista muy preocupada, ¿vale?, por el problema filosófico de la identidad, especialmente, ¿vale?, ¿qué es la mujer? Entonces, su gran obra es El segundo sexo, donde habla cómo
una mujer no es un sujeto político al igual que un hombre y qué consecuencias tiene y cuál es el fundamento para haber generado esa realidad. Bueno, no me voy a detener más en el vídeo. Sí que me gustaría que este vídeo, si alguien llega hasta el final, sea consciente de que es un buen vídeo para revisar cada vez que terminamos un autor, porque nos vuelve a colocar en las problemáticas filosóficas diferentes de diferentes épocas. Bueno, un saludo.